El 2021 cierra y Cuba por fin vacunó a la mayor parte de su población, pero solo contra la COVID-19. El virus del odio parece extenderse mucho más impunemente y el Estado cubano es su principal promotor. Los actos de repudio han sido una práctica mucho más común durante 2021. La nueva crisis política del gobierno cubano, que se agudizó en 2020, los ha revitalizado. Y los que aún creen que es solo una práctica por error, una metedura de pata, parecieran no entender o no querer entender que los actos de repudio son una política de Estado, animada, financiada, justificada, celebrada por el poder desde siempre. Es una característica intrínseca de los que muchos todavía insisten en llamar la revolución. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando, señor, no, porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Un acto de repudio en Cuba es un tipo de acción donde partidarios del gobierno se reúnen para gritar consignas políticas, ofender e intentar desmoralizar a un activista u opositor. Tan solo en el año 2020 el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró más de 40 actos de este tipo. En uno de esos actos, supuestamente espontáneos, fue agredida una camarógrafa de la agencia internacional AFP en Cuba bajo la mirada cómplice y permisiva de oficiales de la policía. ¡Viva Cuba! Ante un ciclo de protestas e inconformidades con el gobierno y su gestión, que comenzó con la huelga de hambre del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, en el 2021 el gobierno trazó una estrategia que combinó tres factores fundamentales: el asesinato de reputación en los medios masivos cubanos, controlados por el gobierno, la generalización de interrogatorios y acosos policiales a las personas con voces disidentes y los actos de repudio, coordinados por organizaciones como el Partido Comunista, los debilitados Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Los carteles impresos, los pulóveres, los equipos de audio, el transporte y la anuencia de las autoridades policiales que permiten un acto de repudio pero que han reprimido a una persona vestida de blanco con una rosa son indicios más que suficientes para afirmar que estos son ordenados como política de Estado. En uno de los últimos de estos actos, en Santa Clara, una de las principales promotoras fue identificada como la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Villa Clara, lo cual puede también comprobarse por el logotipo de su pullover ese día. Este actuar del FMC puede comprometer su papel de entidad como referencia ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el cual tiene un estatus consultivo con categoría especial desde 1997. La primera causa de suspensión temporal o permanente de una organización perteneciente a la ECOSOC es que ésta, ya sea directamente o a través de sus afiliados o representantes actuando en su nombre, abuse de su condición al participar en una serie de actos contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pero detrás de estos desmanes hay mucho más. Hay ideología y también hay una fórmula que ha sido siempre muy parecida y se ha desarrollado en sociedades que la oscuridad terminó por tragarse. Y es que hay una diferencia muy grande entre la protesta pública y el acto de repudio, entre la organización ciudadana en busca de derechos y la represión de voces y activismos. La diferencia, la abrumadora diferencia, radica en quién organiza esto, o más claro aún, si lo organiza el fuerte para reprimir o el débil para defenderse. Y todos estamos claros que un gobierno, un Estado, es tremendamente más poderoso que un ciudadano. Los actos de repudio son una especie de linchamiento social profundamente violentos, y hay varios ejemplos documentados en la historia reciente de Cuba, donde se han apaleado a personas solamente por pensar diferente y oponerse directamente al gobierno. En el siglo XIX, a estos linchamientos alentados desde el poder del Estado se les llamó pogromo, y ocurrían, por ejemplo, en la Rusia zarista, principalmente contra judíos y bajo la mirada cómplice de las autoridades policiales. Estos pogromos se organizaban desde el poder, pero eran esencialmente turbas de civiles con discurso de odio que se proponían masacrar a una minoría específica. En la Alemania nazi, días antes de la Noche de los Cristales Rotos, donde miles de hogares, sinagogas y comercios judíos fueron vandalizados, desde la prensa oficial se alentaba a estos pogromos como forma de rechazo y estigmatización del enemigo, que para el gobierno alemán eran los judíos. Desde la perspectiva de acción ciudadana, sin incitación gubernamental, existe una variante
buena del acto de repudio, que en países como Chile llaman funa y en Argentina o España llaman escrache, que es la forma en que un colectivo social asume para repudiar a funcionarios públicos por sus acciones en detrimento de estos colectivos o individuos que han evadido la justicia en casos de torturas como las ocurridas durante la dictadura chilena. Estas funas o escraches consisten en lo mismo: carteles, manifestaciones, ofensas, grafitis en los domicilios de los repudiados e incluso en las casas de sus familiares. Su primer antecedente nacional podemos encontrarlo quizás en el año 1930, cuando el abogado Leopoldo Fernández Ross fundó la Liga Patriótica, conocida más tarde como La Porra, cuyo objetivo era reprimir a golpes cualquier manifestación pública contra el dictador Gerardo Machado, a cambio de recibir prebendas del gobierno. En la Cuba revolucionaria, sobre todo desde los años 70 y 80, a esta variante de linchamiento social se le llamó acto de repudio, o en su variante eufemística, actos de reafirmación revolucionaria. Ya en palabras a los intelectuales, Fidel Castro avanzaba unas ideas. La revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y la revolución tiene que tener una política para esa parte del pueblo. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Fue en la década de los 70 cuando los CDR o Comités de Defensa de la Revolución utilizaron los actos de repudio contra personas calificadas como desafectos a la revolución. Una década después ya se habían convertido abiertamente en política de Estado con la crisis del Mariel. Los extendidos actos de repudio eran justificados sobre la base de un supuesto estado de excepción y la idea de que Cuba era una plaza sitiada. Actualmente también se le llama a esto cultura de la cancelación, un término surgido con el desarrollo de las redes sociales y que consiste en retirarle el apoyo moral, financiero, digital e incluso social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Y este es un concepto clave: inadmisibles, porque no es lo mismo un inadmisible para un grupo social determinado que un inadmisible para un Estado monolítico y totalitario. Lo primero puede calificar como libertad de expresión, lo segundo es una política oficial de segregación. Gracias a esta revolución por darnos la oportunidad de formarnos como trabajadores de la salud, que en vez de estar haciendo contrarrevolución, estamos salvando vidas. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Ante una crisis de legitimidad, el gobierno cubano acude a los actos de repudio impulsados por miembros de organizaciones políticas y de masas, conjuntamente con el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. El discurso de odio desde el gobierno se asentó desde los primeros años revolucionarios, cuando se hacía más y más común escuchar a los líderes, principalmente a Fidel Castro, establecer diferencias claras entre los cubanos. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvipreslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Los que estaban con la revolución, que en palabras a los intelectuales quedó bien claro que era estar con la revolución, y los otros.
Y ese otro es importante acotarlo, porque no se trata ya de los que estuvieran en contra del proceso fidelista, que por mucho tiempo canalizó las aspiraciones de la mayoría en Cuba, sino que cualquiera que no se sumara activamente al proceso, cualquiera que decidiera incluso hacer valer su derecho a emigrar, ya que en Cuba no le quedaban otros derechos, ese otro era cancelado, repudiado y apartado, convertido en una no persona. En junio de 1980, tras la crisis del Mariel, Fidel Castro decía en un discurso en Las Tunas: de ninguna forma podemos aflojar la lucha contra la delincuencia ni la lucha contra el lumpen. No podemos, menos ahora que más o menos lumpen y contrarrevolución se van asimilando uno a otro. No, tenemos que mantener y proseguir esa lucha muy dura, sin discusión. Hay otros que no son lumpen y no se han ido porque no han podido también. La flota de Mariel fue perdiendo capacidad de transportación y no podemos hacernos ilusiones, a pesar de que la limpieza ha sido considerable. La limpieza. De eso se trató siempre, de una limpieza política, de la denegación de derechos a los ciudadanos que no compartieran los criterios oficiales. En ese mismo discurso avalaba la política de sustituir a un apátrida, a un flojo que está ocupando un puesto de trabajo y se quiere ir para el paraíso yanqui por un desmovilizado del servicio militar. Otro nivel de su limpieza. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria. Por eso las palabras gusanos, gusanera, lacra, lumpen, escoria, traidor, parásitos se volvieron de uso frecuente en la separación de familias por décadas. Entonces, no es posible ignorar la doble moral del discurso de "a Cuba ponle corazón". Mientras el gobierno cubano predica su amor a quien le contradiga y enmascara con pañuelos rojos la represión a la Rosa Blanca. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Oye, ¿quién es el jefe de ustedes? ¿Quién los mandó a venir? ¿Por qué vinieron? ¡Somos libres! ¿A dónde van los niños mañana? Lo que intenta es desmoralizar y borrar cualquier expresión disidente o contestataria. ¿Cómo? A través de un acto de repudio, y el llamado a repudiar e insultar a cualquier vecino, compañero de trabajo o amigo, convirtiendo ese gesto despreciable en política de Estado, como parte de una supuesta defensa a la revolución. Estas racias políticas son la esencia de un gobierno, una clase política que lucha a toda costa por mantenerse en el poder y que intenta borrar las expresiones de disidencia a través del asesinato de reputación. Y la doble moral se presenta así, con estas justificaciones. Yo soy de las que no me gustan los actos de repudio, no comulgo con algunas cosas, pero ¿y cómo le llamamos a lo que han hecho durante meses y meses y meses sobre Cuba? Lo que han dicho sobre nuestro presidente, lo que han dicho sobre el país, lo que han dicho sobre el propio canciller. Lo que pasa es que el pueblo también se cansa y la gente tiene derecho a defender y por favor, ¿a cuántos de nosotros nos han literalmente linchado en las redes sociales por levantar la voz en defensa de la revolución? O con llamados a hacer actos de repudio con ética. O una propuesta más light como llenarle el frente de su casa de rosas blancas y cantarle "así se enmascara", lo que realmente es una invasión a la privacidad, un ataque coordinado por fuerzas estatales para cancelar a otra persona. Otra vez, Goliat contra David. Los que fomentan estos actos y los miran con timidez cómplice son los mismos que censuraron el filme Santa y Andrés en 2016. Mientras el artículo 51 de la Constitución cubana expone que las personas no pueden ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en el artículo 54 dice que garantiza la libertad de conciencia y expresión, la realidad va por otra parte. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro rico pueblo el derecho a defender su revolución. A raíz de la ola represiva desatada como respuesta gubernamental a la convocatoria de Archipiélago a una marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró los actos de repudio como una de las acciones represivas desarrolladas por el Estado cubano para impedir que activistas y miembros de la plataforma
se manifestaran. Como parte del tercer ejercicio periódico universal de Cuba, celebrado en el año 2017, la organización sueca Civil Rights Defenders emitió un informe en la que calificó los actos de repudio como un atentado a la libertad personal y destacó el acto de repudio llevado a cabo contra la sede de las Damas de Blanco en junio de 2016, donde centenares de personas fueron movilizadas para gritar consignas, amenazas e insultos contra las activistas. En marzo de 2021, la señora Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, dijo que las personas defensoras de los derechos humanos en Cuba son objeto de ataques frecuentes y sufren limitaciones en su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades. Los actos de repudio son parte de ese acoso y de esa violencia estatal denunciada por la relatora, y el Estado cubano, el Partido Comunista, el gobierno de Díaz-Canel, la seguridad del Estado, la prensa estatal, las organizaciones políticas y de masas autorizadas por el gobierno son sus principales promotores, cómplices y ejecutores. Esto, no lo dude nadie, es política de Estado, es represión pura y dura, porque no hace falta sacarle un ojo a nadie para ser reprimido, cancelado, expulsado de la sociedad y acosado física y psicológicamente por una única cosa: pensar diferente al gobierno y vivir y hacer en consecuencia con esas ideas. Pero ya sabemos que el gobierno cubano no cumple ni siquiera su propia constitución. Gracias por su atención y suscríbase a nuestras redes sociales y canal de YouTube. Trabajamos para informarle.